¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Enfoque Segovia. Hoy vamos a hablar de industria, de desarrollo económico, de uno de los proyectos más potentes, si no el más potente, que está empezando a cobrar forma en nuestra provincia. Esta noche está con nosotros Miguel Ángel González. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Miguel Ángel González es el director general de Drylock Technologies para España y Portugal. Drylock es una empresa que se implantó hace apenas 6 años en Segovia y que ha pasado de 40 a 400 o más de 400 trabajadores en estos momentos. De la empresa, de sus planes, de la situación de Segovia, de las necesidades, vamos a hablar en este tiempo que tenemos por delante, y nos acompañan para ello nuestros habituales compañeros de viaje, Patricia Martín de La Otra Segovia y Vive Radio. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y Nacho Sáez del Día de Segovia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y comenzamos. Decíamos que ha adquirido Drylock velocidad de crucero, podemos decir ya. ¿Han ido las cosas según estaba previsto o incluso mejor? Depende del proyecto a que te refieras, ¿no? Si te entiendo bien, te estás refiriendo a la plataforma logística y por lo tanto ese es ya el cuarto proyecto que incorporamos desde el inicio de la actividad en la primavera, casi verano del ejercicio del 18, ¿no? Por lo tanto, ese último proyecto que incorporamos, efectivamente, con un pelín de retraso, ha empezado formalmente hace alrededor de 10 días, ¿no? Pero, como decía, la empresa lleva 6 años trabajando y ha crecido tanto que ha tenido que buscar sitio fuera de su sede actual, que es todavía el polígono de Ontoria, ¿no? Claro, y eso es una repetición en el tiempo, porque como experiencia, yo particularmente ya lo viví en la frontera del ejercicio 2000-2001, ¿no? Donde en aquel momento, por unas necesidades también de crecimiento muy potente, no pudimos ampliar en el polígono de Ontoria, y esa es una de las explicaciones por las cuales la factoría de Ontes está en Valverde de Majano resituada, ¿no? Lo curioso es que después de 24 años nos encontremos en la misma situación, ¿no? Por lo tanto, algún interrogante sí que nos deberíamos de plantear para explicarnos el porqué. Yo, después de tanto tiempo aquí, tengo alguna clave, no todas, pero sí que me parece curioso que lo podamos ver en los próximos minutos. Pues si os parece, compañeros, comenzamos a desgranar esas claves con nuestro invitado esta noche. Nos lo ha dejado ahí botando el balón, pues desgrane alguna de esas claves que ha descubierto en estos 24 años, porque claro, más de 2 décadas han dado para mucha reflexión, imagino. Pues mira, la primera de todas, y yo creo que cualquiera en estos momentos podría recuperar un documento que a mí me parece que fue un documento clave para entender el no desarrollo de, no de la provincia de Segovia, pero sí de la ciudad de Segovia, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero al Plan General de Ordenación Urbana del año 2000, donde muchas de las claves que probablemente luego podamos ir desgranando están escritas, ¿no? Y eso es lo que a mí particularmente me parece curioso, ¿no? No sé si confía en que se vayan a cambiar, en que eso pueda cambiar. Pues mira, la confianza, que es un elemento básico para cualquier proyecto, y cualquier proyecto que tenga además la voluntad de crecer en un territorio, pasa por hechos, ¿no? Y lo cierto es que los hechos son muy tozudos aquí, ¿no? Tan tozudos como que, y volviendo a ese plan hacía referencia a algo tan obvio, que era un análisis que se había hecho a nivel de Comisión Europea en el Plan de Desarrollo de las Regiones,
donde concretamente a este territorio, al nuestro, se incluía en ese famoso eje que viene desde el norte de Francia hasta prácticamente la desembocadura del Tajo en Oporto, y que se denominaba el Plan Diagonal Continental, donde curiosamente se hacía un análisis de cómo se podía vertebrar ese territorio de una manera primero sostenible, pero también con el análisis de cuáles eran los elementos que fallaban en ese entorno para que la situación se pudiera revertir, ¿no? Y el primero de ellos, que es más que obvio, y que a mí no deja de sorprenderme muchas veces, ¿no? Concretamente hace un par de semanas leía un artículo de alguien colaborador asiduo de la prensa segoviana, donde el título era ¿qué hemos hecho mal en Segovia?, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal en Segovia? El contenido de ese artículo tenía que ver en su pregunta por qué no había posibilidad de que proyectos vinculados a las nuevas tecnologías se pudieran instalar aquí, ¿no? Y yo muchas veces me pregunto, ¿no? La respuesta es sencillísima, ¿no? Quiero decir, no hace falta colocar ese titular, ¿no? Yo entiendo que es muy complicado montar un sarcófago de los que últimamente, por ejemplo, el último de todos, la última decisión, si no me falla la memoria, de Amazon, que se va a hacer en la provincia de Toledo, no nos cabe en el enlosado de la catedral. Y es obvio que si no cabe en el enlosado de la catedral, que es un espacio abierto y además muy privilegiado, la siguiente pregunta sería ¿y dónde nos cabe? Y la respuesta es sencilla: en ningún sitio. En ningún sitio, porque no hay los elementos mínimos para poder hacer un desarrollo de esa naturaleza, como ese, los que queráis, ¿no? Hablaba del plan de ordenación urbana, de ese documento. Por aquí hemos visto pasar ya algún que otro plan estratégico para Segovia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Erramos en el análisis o el documento se queda en documento y después no se aplica a las medidas que realmente hay que poner en marcha? No, mirar, cualquier documento es susceptible de mejora, ¿no? Cualquiera. Desde luego el plan estratégico que yo hice para Drylock a principios del año 18, seguro que al día de hoy, si lo tuviera que hacer, podría ser absolutamente mejorable, ¿no? La cuestión es, si todos lo tenemos tan claro, ¿por qué no ocurre? Y la respuesta yo creo que también es muy obvia, porque las personas que tienen capacidad para poder modificar las cosas no lo hacen. Así de sencillo, ¿no? Es decir, a ninguno de los cuatro que estamos en esta mesa nos extrañaría si mañana aparecieran en el entorno local o comunitario, ya no os quiero ni contar nacional, ¿no?, unas nuevas elecciones. No habría ningún partido político que probablemente en los primeros 3 objetivos dijera que para ellos lo más importante es el empleo, ¿no? Pero claro, el empleo no cae del cielo. Y como no cae del cielo y tú tienes que generar como mínimo las posibilidades para generar ese empleo, la pregunta es ¿por qué no se generan, ¿no? Y la respuesta yo creo que una vez más es muy obvia. Nunca ha existido voluntad de cambio. Nunca. Porque yo no me creo que después de 24 años, que por cierto es más, es mucho más, donde, curiosamente, seguro que a vosotros 3, pero a mí también, ¿no? Porque en medio de toda esta historia, el otro día, 1 de mayo, hacía exactamente 28 años que yo llegaba a Segovia, ¿no? Una de las primeras comentarios que me hacía la gente con la que tenía contacto en aquella época era: no sé si sabes que aquí estuvo a punto de llegar la Renault. Claro, entonces yo les preguntaba: ¿y dónde la tenéis escondida? Es decir, me da lo mismo la Renault
que cualquier proyecto, y estoy hablando de más de 24 años. Casi 3 décadas. Por lo tanto, es verdad que existen posibilidades fuera del entorno de lo que compete urbanísticamente a la ciudad de Segovia, pero es verdad también que si en el entorno hoy analizamos cómo el territorio se puede modificar, nos encontramos que yo conseguí solucionar el problema de espacio por una carambola, ¿no? Que al final nunca me las he creído, las carambolas, pero es cierto que si mirando en retrospectiva lo que a mí particularmente me ocurrió, probablemente alguien diría, pues es una carambola que en aquel momento hubo una donación de la Fundación Nicomedes al polígono de Valverde y gracias a eso se pudo resituar porque las necesidades que teníamos en metros era potente, ¿no? Por lo tanto, es cierto que yo creo que las infraestructuras es no garantía de nada, pero sí que abre el abanico a posibilidades, entre otros que alguien se pueda fijar. Hoy nadie se puede fijar porque nada existe, ¿no? Entiendo que el actual gobierno municipal es uno de los órganos que tiene capacidad para cambiar las cosas. ¿Cree que lo va a hacer? Todos los gobiernos municipales. Es decir, si volvemos otra vez al histórico, ¿cuántos gobiernos municipales podemos poner encima de la mesa? ¿6? ¿7? ¿8? Pero hacia atrás no podemos volver, entonces... Hacia atrás no podemos volver, es cierto, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que yo creo que los planes de desarrollo no son fáciles en nuestro país, pero son imposibles si nunca se empiezan, ¿no? Eso sí lo sé. Y por lo tanto, no tengo ni idea. Yo creo que esa pregunta debería de ir en dirección al ayuntamiento, no en dirección a alguien que es sujeto pasivo en esta historia, pero sí que es verdad que yo sigo manteniendo el mismo análisis que hice al poco de llegar, ¿no? No existe un territorio mejor situado que donde hoy está situado Drylock. Lo sigo pensando. Pero usted está en contacto con los diferentes partidos políticos, estará en contacto, me imagino, que con el actual gobierno municipal en el Ayuntamiento de Segovia, y no sé, ¿qué sensaciones tiene? Nunca me he movido por sensaciones, ¿no? Mi manera de funcionar desde el minuto 1, por cierto, con un comentario poco afortunado, porque yo me acuerdo cuando preguntamos físicamente en el polígono de Ontoria la capacidad que tenía aquella primera fábrica, porque era una fábrica muy pequeñita, apenas tenía 8.000 metros cuadrados y apenas 30 personas trabajando, las posibilidades de ampliación, ¿no? Y la respuesta fue muy contundente, ¿no? Mire usted en el entorno y a partir de ahí saque sus propias conclusiones, ¿no? Hoy, efectivamente, el entorno es el mismo que yo vi en el año 96, cuando físicamente visité por primera vez Fibras Sanitarias, ¿no? ¿Y sabéis por qué sigue siendo el entorno? Os lo explico. Sí, sí. Porque cuando yo levanté la mano que creían que eran parcelas pertenecientes al SEPES, mi primera sorpresa era que estaba rodeado por particulares, ¿no? Particulares, por cierto, que tuvieron acceso a esas parcelas después de que el SEPES rebajara 3 veces el precio metro cuadrado porque se instaló, no en Segovia, prácticamente el SEPES en aquella época, estoy hablando de los años 70, planteó polígonos industriales como champiñones prácticamente en toda España, ¿no? Sin hacer un análisis de necesidad, pero lo cierto es que construyeron un polígono industrial de interés especial y por lo tanto accedieron al volumen de metros que hay en el polígono de Ontoria a través de expropiaciones precisamente porque era de interés especial, ¿no?
A la tercera bajada de precio hubo gente que compró parcelas y el SEPES, cuando se dio cuenta que tenía más o menos el 30% de las parcelas vendidas, empezó a exigir en la escritura de compraventa que fuera un proyecto. Por eso Ontoria está lleno de naves vacías, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? Es decir, poca industria y gente que compró en una primera fase o en una segunda fase, que evidentemente yo lo puedo entender, muy legítimo, pero desde el punto de vista de lo que debería de ser una posibilidad de instalación de industria, sin lugar a dudas un elemento absolutamente negativo, pues porque yo particularmente en el año 2000 no estaba dispuesto a pagar un metro cuadrado como si fuera la Quinta Avenida, ¿no? Porque eso también lastra los proyectos, ¿no? Y esa es la explicación, ¿no? ¿Y ahora ocurriría lo mismo si quisiera reconvertirse todas esas naves, todo ese terreno en el polígono de Ontoria? Si se quisiera hacer otra cosa, ¿también lo pagaríamos como si fuera la Quinta Avenida? Es que el polígono Ontoria apenas tiene parcelas libres, ¿no? ¿Y sobre las naves que se han quedado en...? Las naves, yo creo, gracias a que también hay naves, hay que decirlo, porque al final es una vez más combinación de muchas cosas, ¿no? Nosotros al día de hoy estamos utilizando en instalaciones propias alrededor de 20.000 metros cuadrados, pero probablemente tengamos otros 20.000 alquilados para las necesidades que tenemos, ¿no? Por lo tanto, no es que alguien no pueda construir, ya solo faltaba, ¿no?, una nave para alquilar o para hacer lo que le venga en gana, ¿no? Yo lo que sí digo es que si este territorio, que lo único que nos separa, por cierto, agujereado hoy, porque tenemos tanto los túneles de la autovía que nos trae a Segovia como el túnel del AVE, ¿no? El único elemento geográfico que nos separa de ese gran acelerador que es Madrid es la sierra. ¿Cómo es posible, si uno ve el mapa de distribución que hay hoy de polígonos necesarios en la Comunidad de Madrid, que ninguno haya cruzado ese Rubicón, ¿no? Y no ha cruzado el Rubicón porque no hay posibilidad. Si veis el mapa, cómo se ha extendido en la provincia de Guadalajara, pues probablemente nos pase lo mismo si mañana hiciéramos un ejercicio y fuéramos a Chamartín y eligiéramos al primer turista que, con dirección a no se sabe dónde, le dijéramos, ¿sabe qué? Le voy a montar en una cápsula del tiempo que va a durar 20 minutos, eso sí, tiene que ponerse un antifaz. Y cuando llegue y le quite el antifaz, me tiene que explicar dónde ha llegado usted. Lo apeamos en Guiomar y le quitamos el antifaz y estoy seguro que en un porcentaje altísimo diría que había llegado a Marte, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que con una inversión multimillonaria en infraestructuras esta provincia no se haya beneficiado en nada? En nada. Yo creo que es un caso único, ¿no? Es decir, los nuevos teóricos de la nueva economía, tanto Krugman fundamentalmente, donde establece que el territorio es un elemento básico de desarrollo socioeconómico, ¿no? Pues mis colegas belgas, cuando cruzan el túnel y vienen en dirección a Segovia, me dicen, no lo podemos entender, pero si lo que os sobra es terreno, ¿no? Es decir, ¿cómo no hemos sido capaces de adelantarnos cuando además teníamos en el horizonte perspectivas que no eran para nada negativas, más bien todo lo contrario? Es decir, desde el punto de vista de la movilidad, también Segovia es un privilegio, ¿no? Este plan de fomento territorial de la industria que ahora se empieza a pergeñar, ¿llega entonces tarde o realmente tampoco va a servir para mucho, desde su punto de vista? Yo creo que las cosas nunca llegan tarde si el objetivo que persiguen la gente lo tiene claro, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, es cierto, lo comentaba Nacho hace un segundo, ¿no? Nos vale de poco, y eso que somos bastante pesados, el estar permanentemente mirando el espejo retrovisor, ¿no? El espejo retrovisor está muy bien para saber qué cosas han ocurrido en el pasado y la pretensión de que no vuelvan a ocurrir en el futuro, ¿no?
Por lo tanto, a mí me parece que, no lo conozco en profundidad y por lo tanto toda la precaución, ¿no? Me parece que efectivamente ya va siendo hora, ¿no? Probablemente Segovia es la única provincia en Castilla y León que no tiene un plan regional, ¿no? Y eso quizá tenga que ver con ese otro elemento que es también muy potente en Segovia y que tiene que ver siempre con el segundo plato, ¿no? Es decir, no hay nadie, por supuesto en España y en el entorno comunitario, que no conozca los dos platos más potentes de la gastronomía segoviana, ¿no? Pero ¿dónde está el primer plato? Bueno, el postre también, pero ¿dónde está fundamentalmente el primer plato, que también es bastante, el abanico es bastante amplio, ¿no? Pues yo creo que tiene que ver un pelín con eso, ¿no? Y tiene que ver con esa especie de situación cómoda de una ciudad espectacular como es la ciudad de Segovia, que quizá, no sé si al demonio de la Cuesta de San Juan, pero probablemente a Aladino, si tuviéramos esa capacidad, le podíamos decir, oye, intenta llevarte los tres grandes símbolos de la ciudad esta noche, ¿no? ¿Qué ocurriría aquí? ¿Qué pasaría? ¿Nos tendríamos que volver a poner las pilas? ¿Tendríamos que repensar qué queríamos hacer? O, si eso no ocurre, como es obvio que no va a ocurrir, seguimos manteniendo esta especie de actitud laxa donde, bueno, si es que tampoco hay que esforzarse demasiado, si mañana va a empezar Titirimundi y lo vamos a tener petado hasta arriba, ¿no? O si el próximo fin de semana nos ha aumentado un 3% los visitantes, ¿no? Vale, esa es una parte, y el resto de la población. Es decir, somos conscientes que llevamos no sé ya ni cuánto tiempo anclados en los 50-51. Pues 50-51 significa estar en el puesto 48 de 52, si incorporamos Ceuta y Melilla, de las poblaciones capitales de provincia en este país, que con esa población muy poco o muy casi nada se puede hacer, ¿no? Bueno, el diablo no se va a llevar los tres símbolos de la ciudad, pero tuvimos una pandemia que nos puso la realidad ante nuestros ojos, ¿no? Cuando dejó de venir el turismo. ¿Y qué ocurrió? Nada. ¿Sabéis lo que ocurrió con la pandemia? Con la pandemia, que tuvo evidentemente efectos absolutamente negativos y tristes, pero también yo creo que generó un cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, cuando tú rompes una dinámica de hábito y de repente te das cuenta que tampoco ocurre demasiado, más allá que la parte patológica o de la enfermedad de la COVID, lo que sí es cierto es que yo particularmente sí que he visto un cambio clarísimo en la manera de entender cómo hay que vivir el día a día, ¿no? Para bien, ¿eh? Sí que está en teoría el polígono de Bernuy de Porreros, donde Drylock está construyendo ha empezado a construir una plataforma logística. Este polígono sí que está llamado a cambiar las cosas, ¿no? ¿Qué cree que va a suponer la ampliación de este polígono? Pues mira, Nacho, como poco va a suponer abrir posibilidades, que no es poco, ¿no? Es decir, ¿por qué fuimos capaces de pagar 14 euros por una mascarilla que el coste de fabricación, siendo generoso, no valía ni 0,2 céntimos, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque no existía. Porque no existía. Por lo tanto, yo lo que sí creo es que se abre una posibilidad real, que hay que decir que yo creo que la Junta de Castilla y León lo vio desde el minuto uno, y por lo tanto es garantía como poco que si alguien tiene la intención de venir a resituar físicamente en ese entorno un proyecto industrial, puede hacerlo, ¿no? Es decir, lo que sería más triste de todo es que mañana apareciera alguien aquí y dentro de 10 años tuviéramos que volver a escuchar la misma cantinela, ¿no? Porque es verdad que el eje Valladolid-Palencia, con todo el potencial de la Renault, fue tan sumamente espectacular para ese territorio en detrimento de otro que era el objetivo número uno, ¿no? Por lo tanto, hay territorios que no crecen, sin lugar a dudas, pero no tiene nada que ver con el territorio, tiene que ver con las personas
que habitan el territorio, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer ahora una breve pausa para la publicidad y enseguida volvemos en unos minutos. Estamos de nuevo con todos ustedes y seguimos charlando con Miguel Ángel González. Hasta ahora. Continuamos en Enfoque Segovia, hoy con Miguel Ángel González, el director general de Drylock Technologies para España y Portugal. Antes de la publicidad comenzábamos a hablar de ese proyecto de plataforma logística en Bernuy de Porreros, en el polígono de los Hospitales, pero Miguel Ángel, aunque ya nuestros espectadores conocen algunos detalles del proyecto, explíquenos en qué va a consistir esta plataforma y qué va a suponer para Segovia, porque creo que va a ser una de las más importantes del territorio de Castilla y León, seguro. Bien, una plataforma logística de última generación, ¿qué significa? Para Drylock. Significa poder concentrar en una sola área lo que hoy tenemos repartido como la lotería al niño en 5 centros diferentes, más la incorporación en los últimos meses de una pequeña plataforma en Valladolid, ¿no? Eso significa, desde luego, para el proyecto de Drylock, sin lugar a dudas, un plus que nos puede generar el seguir manteniendo el ritmo de crecimiento que tenemos planteado, teniendo en cuenta y sobre todo bajo control elementos tan básicos como pueda ser la trazabilidad del producto terminado que nosotros generamos, porque aunque suene muy escandaloso, la realidad es que en el ejercicio del año pasado, del 23, la fábrica de Drylock en Ontoria generó la friolera de 1.880 millones de unidades, ¿no? Que es realmente escandaloso, ¿no? Por lo tanto, esa parte es una parte que intentaremos dotar también de la última tecnología con relación al control interno, engranado, como no puede ser de otra manera, en la plataforma que utiliza Drylock para el control de todos sus flujos logísticos, pero también yo creo que dotará al territorio de una imagen que a mí sí que me parece que es distorsionadora, y es que por primera vez podemos tener una plataforma de última generación muy parecida a las que se utilizan en el mundo de la automoción. Es decir, incorporamos a este territorio un elemento tecnológico, en este caso, aunque es verdad que es una plataforma, que espero que pueda atraer otro tipo de proyectos, ¿no? Que de rebote yo creo que es algo factible, ¿no? Sí, la idea que usted ha puesto sobre la mesa en relación a esta plataforma logística y al proyecto de Drylock en Bernuy es que proveedores suyos se puedan instalar allí también. Claro, no es ninguna invención, es verdad que una vez más no pretendo ser en absoluto pretencioso, ¿no? Pero algún dato sí que me parece que puede ser significativo a la hora de entender cuál es el impacto que tiene un proyecto como este de Drylock, que ya nos quiero contar si lo sumamos al primer proyecto, que curiosamente también fue el origen de la misma persona, que es al día de hoy el que pilota el proyecto de Drylock, que es el proyecto de antes, donde cuando yo llego a Segovia, el impacto que tenía esa fábrica en el entorno económico de la provincia era cero, ridículo. Es decir, no aparecía ninguna estadística, ¿no? Bueno, 28 años después, que es exactamente menos de lo que deberíamos de haber hecho con relación a las infraestructuras. Al día de hoy, esos dos proyectos suman ya más del 50% del total de las exportaciones de la provincia de Segovia. Es decir, hemos introducido en el abanico socioeconómico de esta provincia un elemento distorsionador
porque nada tiene que ver con el territorio, nada que ver, pero que hoy tiene un peso lo suficientemente potente que si a alguien le preguntáramos ¿y cuál creéis que es el peso del porcino, por ejemplo, en el volumen de exportación de la provincia de Segovia? Pues nos llevaríamos probablemente una sorpresa, pues no llega al 3%, ¿no? El proyecto que van a hacer en Los Itales, esa plataforma que le preguntaba mi compañera con cómo va a ser, ¿está inspirado en algún proyecto que ya ha hecho Drylock en alguna otra parte del mundo, como para que los espectadores se pudieran hacer una idea real de cómo se transforma un territorio? Yo creo que el otro ejemplo que se podría poner, y además son dos territorios que en origen fueron muy parecidos, y es la macrofábrica que tiene Drylock en la República Checa, donde después de analizar la zona de instalación se llegó a la conclusión que lo mejor era muy cerca de la frontera alemana. Ahora mismo es el centro de fabricación más grande por capacidad instalada que hay en el mundo con relación a este tipo de productos. Las personas que colaboran con el proyecto de Drylock en Chequia ya superan las 1.600, que es un número potente, y que en ese territorio antes de la llegada de Drylock no existía nada, cero. Por lo tanto, es obvio que hay proyectos que modifican el devenir del territorio que queramos analizar, ¿no? ¿Sería lo mismo Silicon Valley si de repente Google no se hubiera instalado allí? Pues no, seguro que no, ¿no? Por lo tanto, eso a mí sí que me parece un elemento básico de innovación, ¿no? Innovación es generar algo cuando antes no existía nada, ¿no? Y a partir de ahí es obvio que todos los proyectos pues tienen su peculiaridad, pero yo lo que sí creo es que ya no es ninguna casualidad que si una vez más sumamos los dos proyectos lleguemos a la conclusión que el peso que tienen es lo suficientemente potente como para entender que alguna decisión en su momento fue la correcta, ¿no? En el Día de Segovia publicábamos hace unos días la posibilidad que habría el polígono de Los Itales, el polígono de Bernuy, de una posible alianza entre Drylock y Ontex para atraer a sus proveedores a este polígono. No sé si ha habido alguna reacción por parte de Ontex, se han puesto en contacto con usted de alguna manera o con la propia multinacional. No, a mí te tengo que confesar, Nacho, que me llamó la atención cuando vi el título, ¿no? Es decir, el título es sorprendente porque lo primero que hay que decir que no hay absolutamente ningún tipo de alianza, ¿no? Es decir, yo lo que digo es, lanzo una idea y la idea, pues bueno, puede ser susceptible de utilización, en este caso sobre todo porque no me cabe la menor duda que hay elementos de sinergias muy parecidas que puedan ser aprovechadas, pero al final son, una vez más, lo mismo que los planes que no han salido al día de hoy depende de las personas, también en este tipo de, entre comillas, proyectos depende de las personas, lo que quieran. Lo que yo sí digo es que con toda seguridad va a haber una circunstancia que ha cambiado, que antes no se podía dar, entre otras cosas porque no existía la posibilidad, ¿no? Y por lo tanto hoy o dentro de 8 meses esa posibilidad sin lugar a dudas existirá, ¿no? A partir de ahí cada uno es muy libre de tomar las decisiones que quieran, ¿no? Y tú me decías antes, o quizá tú, Mariví, ¿es exclusivo de Drylock aquí o es una copia, ¿no? Una copia exacta no puede ser porque ni aquí nieva tanto como nieva en Chequia, ni el idioma es lo mismo, ni la alimentación que tienen tampoco. Por eso son más altos que nosotros, pero lo que sí es verdad es que los elementos comunes
que tenemos en el microcosmos donde se mueve Drylock son susceptibles de poder exportar a cualquier parte del territorio global donde Drylock tiene presencia, sin lugar a dudas. ¿Cuál es el mercado de Drylock? ¿Dónde se venden los productos, los millones de productos que se fabrican en Segovia? Pues al día de hoy casi el 90% de lo que fabricamos en Ontoria es exportación, precisamente con estos volúmenes que te estaba comentando antes, y el otro porcentaje lo podemos ver en grandes cadenas de distribución, llámese Lidl o llámese Carrefour, o llámese Consum en el arco del Mediterráneo, o Pingo 12 en Portugal, quiero decir, en ese área, ¿no? Es decir, Drylock es fabricante de referencia en marca propia y por lo tanto nuestro ámbito de funcionamiento son las grandes cadenas de distribución europeas, ¿no? ¿Y esa plataforma logística de Bernuy, para cuándo estará terminada? Ojalá que estuviera terminada mañana, porque tendríamos un dolor de cabeza menos, ¿no? No, yo espero que podamos tener la operativa como muy tarde en el primer trimestre del próximo año, ¿no? Porque es una plataforma potente, tendrá cerca de 40.000 metros cuadrados, es decir, más del doble de lo que tiene la fábrica, y por lo tanto espero que los plazos y el cronograma que hemos establecido se mantengan. También es verdad que Drylock cuenta con una persona absolutamente irrepetible en el entorno donde yo me lo encontré hace más de 25 años, y lo tengo que decir en voz alta, que es Fernando Correa, que me da toda la seguridad del mundo, porque no es la primera vez que hacemos un proyecto juntos, y lo que sí es cierto es que los plazos se cumplirán si no los acortan. Hace unos días, hablando con usted, me ponía el ejemplo de lo que podría ser Segovia, hablando de la ciudad italiana de Pescara. Sí, como buen periodista estoy seguro que lo buscaste. Y estoy seguro también que lo encontraste. Y estoy seguro también que te encontraste con 4 fábricas que son, en el contexto europeo, probablemente las más conocidas con relación a esta tipología de tecnología que se emplea para hacer este tipo de productos para el gran consumo, y que en un momento determinado hubo una especie de acuerdo entre la primera que llevaba funcionando en ese territorio desde los años 60, incorporaron una segunda marca diferenciadora de la primera, se incorporó una tercera y se incorporó una cuarta, ¿no? A mí es un ejemplo que lo llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, sobre todo para saber que hay esquemas de funcionamiento que en otros sitios han funcionado, ¿no? Pescara hace 40 años era una ciudad muy parecida a Segovia con relación a la población. Hoy Pescara tiene cerca de 140.000 habitantes, ¿no? Y un elemento clarísimo de irrupción en el aumento de la población, que por cierto tiene que ver también, eso está muy estudiado, qué significa incorporar a un territorio 1 metro cuadrado de polígono industrial con relación a el empleo. Está muy estudiado eso, ¿no? Por lo tanto, si nosotros seguimos manteniendo esta estructura de respiración asistida con relación a los habitantes de la ciudad de Segovia, pues probablemente nos deberíamos de preguntar si no tendrá que ver también el no haber puesto encima de la mesa posibilidades para que el territorio pudiera, como mínimo, crecer un poquito, ¿no? ¿Cuándo se cruza Los Itales y cambia Prado del Hoyo? Palabra Prado del Hoyo que aún creo que no había salido en esta mesa y quizá muchos espectadores lo estuvieran preguntando. ¿Cuándo se cruzan o empiezan a llevar caminos paralelos y ahora algo distintos? No, yo creo que no son caminos distintos, ¿no? Yo diría que son caminos complementarios, ¿no? Pero si me preguntas cuándo aparece la posibilidad de el polígono de Los Itales, ¿no? Pues aparece
cuando un día yo me levanto por la mañana y digo, no espero un minuto más. Es decir, otro de los elementos que a mí me parece realmente curiosos es cómo se utiliza el tiempo en esta ciudad. ¿Y sabéis cómo se utiliza? Mirando. Así es como se utiliza. Viendo bajar el reloj de arena, ¿no? Viendo bajar... Exacto, cuando no es mirando es discutiendo, y cuando no es discutiendo es mirando de reojo qué es lo que hace mi vecino, ¿no? Y eso, que sepáis que tiene también que ver con el volumen de población que tiene a la ciudad. Es decir, si nosotros multiplicáramos por 3 la población de Segovia, ese elemento desaparecería, ¿no? Por lo tanto, la utilización del tiempo, que a mí me parece curioso, es algo que yo particularmente no me podía permitir, ¿no? Tampoco me podía permitir no encontrar un lugar donde instalar un inicio de proyecto de fabricación en Drylock, que por cierto tenía 2 meses de tiempo para poder como mínimo discutirlo con la gente de la Dirección General de Drylock, y si no hubiera encontrado la infraestructura que existía en Ontoria, no os quepa la menor duda, yo por lo menos, vosotros sí, no estaría sentado aquí, ¿no? Segurísimo, ¿no? Porque ese proyecto se hubiera ido a engordar el macroproyecto que había en Chequia, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que con relación a ese pequeño embrión, hoy no tiene nada que ver el proyecto que hemos ido desarrollando en estos años, pero lo que sí es verdad es que con ese volumen de crecimiento, que yo reconozco que desde el punto de vista profesional y muy particular por lo que respecta a mí, nunca había manejado un proyecto con un crecimiento tan rápido como este, ¿no? Y por lo tanto tenía que dar salida a un elemento distorsionador, que era dónde recolocamos el producto terminado con relación a los volúmenes que manejamos, ¿no? Y fue todo, pues como muchas veces me ha ocurrido a mí en estos últimos años aquí, ¿no? De repente dije, me voy a dar un paseo por Bernuy. Y el proyecto de Bernuy, que es de los años 70, estaba desarrollado en un 70%. Y ahí había, que todavía se puede ver hoy, pues 2 fábricas relacionadas con el sector primario, ¿no? Nada más. Yo dije, a mí me viene perfecto esto, ¿no? Esa es la explicación por la cual en un momento determinado, ante una necesidad, buscas una solución, ¿no? A partir de ahí, pues es obvio que tanto la anterior Corporación Municipal de Bernuy como la actual llegaron a un acuerdo con la Junta para desarrollar otros 800.000 metros cuadrados de polígono industrial, vuelvo a repetir, en una zona además tan privilegiada que andando desde el polígono de Bernuy al Parador, como mucho, siendo vago como soy yo, puedes tardar un cuarto de hora, ¿no? Quiero decir, es Segovia eso. Pero no solamente Segovia, sino que está en paralelo a la autovía de Pinares y vuelta a Madrid, con la infraestructura que va a generar el Somacil a través de la Consejería de Fomento. Yo estoy seguro que ese polígono, que con relación al desarrollo será el primero, por primera vez desde que yo estoy aquí por lo menos, que incorpora un volumen de metros lo suficientemente potente como para, una vez más, alguien que tuviera esa necesidad, hay en paralelo una solución, ¿no? Cosa que no ocurría hasta antes de ayer, ¿no? Por aportar un dato, comentaba Miguel Ángel que la evolución del negocio en Drylock, por aportar un dato que tenemos aquí, se ha pasado de una facturación de menos de 5 millones de euros en 2018 a 173 millones, más de 173 millones de euros en 2024, que es la previsión. Decía que los caminos no son complementarios, ¿pero son excluyentes? Drylock sigue interesada en esa gran plataforma, en ese puerto seco que se prevé, pero que nunca llega al siguiente paso en Prado del Hoyo. Drylock está interesado en cualquier elemento que dote al territorio de posibilidades que al día de hoy no existen.
Por ejemplo, ¿existe puerto seco hoy en este territorio? No. ¿Puede existir de cara al futuro? Ojalá que sí. Ojalá que sí, sin lugar a dudas. Por poneros un ejemplo, nosotros en Drajlov, Chequia, al día de hoy, más de un 80% de los tráficos logísticos que tenemos en esa macrofactoría ya lo hacemos por tren. Lo hacemos por tren. Por lo tanto, claro que me interesa, indudablemente. Otra cosa distinta es que el proyecto que yo veía de la ampliación como natural al polígono de Ontoria, pues tengo que decir que al día de hoy la sigo viendo lo mismo que cuando llegué en el 2018 buscando una infraestructura para montar una fábrica, ¿no? Es decir, 18, 24, yo no he visto nada ahí, ¿eh? ¿Y qué le parece la inversión que ha anunciado la Junta de Castilla y León para desarrollar también un polígono industrial en Abades, paralelamente? ¿Qué me parece? Sinceramente no tengo ni idea. Es decir, no sé cuál es, serán compromisos desde el punto de vista de desarrollo regional que tenga la Junta establecido, no lo sé, pero no tengo ni idea si Abades complementa a Bernuy, o Bernuy, a Valverde, o Valverde complementa a Abades, no tengo ni idea. Lo digo porque también se están desarrollando polígonos industriales cuando, por ejemplo, en Villacastín hay uno que está también en una situación magnífica al pie de la A6 que está prácticamente vacío. Cualquier euro que la administración gaste que vaya a engrosar una planta silvestre que está muy bien desde el punto de vista visual, pero poco desde el punto de vista de la rentabilidad, si me lo preguntas a mí, no está bien invertido. Por lo tanto, no soy quien yo para decir si es una buena inversión, una mala, una buena decisión o no. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Sé que el otro día leía, que no lo sabía, que iban a hacer una ampliación o un polígono nuevo en Abades, no lo sé. Pero habrá que preguntar a la gente de ese entorno cuáles son las necesidades que tienen, que tampoco lo desconozco, no tengo ni idea. Hemos hablado de los sectores clásicos de la economía segoviana, donde ahora se pasan apuros para encontrar trabajadores. Drajlov tiene problemas para encontrar los trabajadores más o menos cualificados que necesita en Segovia. La verdad es que no, pero la verdad que no desde el minuto uno. Más allá de aquel conflicto que se generó al principio de todo, porque había gente que se trasladaba de un proyecto a otro, ¿no? Lo que hay que decir hoy es que la aparición de Drajlov ha generado, desde el punto de vista positivo, para los trabajadores tanto de un proyecto como el de otro, que Drajlov hubiera aparecido en la escena no del crimen, pero sí de un proyecto manufacturero potente, ¿no? Estoy segurísimo, ¿no? Leyendo sobre Segovia y sus problemas con el desarrollo industrial, hay quien a veces ha puesto encima de la mesa la creación de un órgano de gestión, como de un consorcio para el desarrollo industrial de Segovia. No sé qué opinión tiene Miguel Ángel González, si lo comparte alguien que lleva, como nos decía, ya muchos años en Segovia. ¿Serviría para algo o volveríamos otra vez a tener esas cosas que se acaban dejando en un cajón o viendo caer la arena del reloj, como decíamos antes? Pues mira, yo no sé si ese consorcio, lo desconozco porque no tengo ni idea, pero yo no sé si ese consorcio se llegaría a formar si en los restaurantes de Segovia o en las cafeterías no dieran pincho. Nos ha dejado planchados. Bueno, pues así terminamos. Pues nada. Maravillosa respuesta, Se maravillosa acaba respuesta. Nuestro tiempo. Miguel Ángel González nos lo ha contado. Llegó hace 28 años, justo acaba de cumplirlos ahora a Segovia. Venía para un año, creo, y aquí se quedó. Venía para un año, ese es el compromiso que yo había formalizado con un pipiolo que tenía apenas 30 años, que era Bart. Y le dije, majete, yo aquí como mucho me quedo un año, ¿no? Y la verdad es que estoy encantado
de los años que llevo en Segovia, ¿no? Bueno, pues encantados estamos nosotros de haberle tenido esta noche en Enfoque Segovia. Seguiremos pendientes de las noticias de Drylock y de cómo evolucionan esos proyectos. Miguel Ángel, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Patricia, Nacho, gracias también a vosotros por participar en Enfoque Segovia. Gracias, señores. Volvemos la próxima semana. Buenas noches.